alguien es experto en algo, ¿no? Bien, bien, pues muy bien. En esta serie sobre virtudes en la familia, ¿cuáles son las virtudes que vamos a tratar? Vamos a intentar tratar las principales virtudes, o sea, empezamos por las teologales, fe, esperanza y el amor, la caridad, después las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y luego dentro de las virtudes humanas vamos a tocar las que más nos sirven para reforzar la voluntad, para tener fuerza de voluntad. Entonces hablaremos de orden, el orden, no hay virtud sin orden rara virtud. Así es. El orden, la sinceridad, la que se lleva a la verdad, Dios es la verdad y la vida, la responsabilidad que está unida a la libertad, no se entiende la responsabilidad si no va detrás la libertad, la perseverancia, la constancia en el trabajo, la laboriosidad, importantísima. Después, virtudes como la solidaridad, la justicia social, la amistad, la lealtad, la fortaleza, las principales. Muy bien, muy bien. En la sociedad actual se habla más de valores que de virtudes. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, ahora está como en baja forma la palabra virtud, ¿eh? Parece que la palabra virtud es como si tuviera que ver con la moral, y cuando una sociedad pierde la moral, pues también pierde las virtudes, así de triste, ¿no? Realmente no es lo mismo valor que virtud. Podríamos decir que una persona con virtudes es una persona con valores. Luego, por lo tanto, una persona con virtudes es una persona con valores. Pero no siempre una persona con valores es una persona con virtudes. Porque para matar se necesita valor. Para robar se necesita valor. Para drogarse se necesita valor. Para suicidarse se necesita valor. Y no son cosas buenas. Por lo tanto, claro, el valor puede ser para lo malo o para lo bueno. La virtud no. La virtud, si en su fin no es bueno, si su fin no es buscar a Dios, no hay virtud. Por lo tanto, yo creo que es mejor hablar de virtudes que de valores. Yo les animo a todos ustedes a que apoyemos el cambio y veamos a ver si podemos hablar más de virtudes que de valores, porque la palabra es mucho más fuerte. La generosidad es generosidad en Oriente, en Occidente, a donde vamos. Las virtudes humanas son iguales en todos los sitios. Muy bien, muy bien. Las virtudes se basan en hábitos. ¿Cómo se consiguen los hábitos? Esa palabra tan importante. La palabra hábito, la base de la virtud es el hábito operativo bueno. Es importante saber cómo se consigue. Y esto supone un cambio educativo en los padres. Porque es que el hábito no se consigue con repetición de actos, como pensábamos muchos, sino que tienen que ser repetición libres de actos. O sea, tiene que haber libertad. Si no hay libertad, no se consigue el hábito. De hecho, el hábito deja surco en la cabeza, lo fija. Pero para que realmente el hábito se adquiera, el niño y la persona humana igual, todo ser humano, tiene que hacerlo porque quiere, libremente, porque le da la gana. O sea, soy ordenado porque quiero, soy responsable porque quiero, soy sincero porque quiero. Entonces, esa libertad es la que te hace que consigas el hábito. Si te obligan o te castigan o te exigen que seas responsable, podrás llegar a ser responsable, pero no adquirirás el hábito. Entonces hay que dar mucha libertad a la educación. Ahí está uno de los temas que les digo a los padres. Padres, educar en la libertad. Tenéis que dar libertad a los hijos para que hagan las cosas porque les da la gana, para que sean buenos porque quieran, para que amen a Dios porque les da la gana amarlo. Porque cuando no están convencidos, muchas veces lo hacen porque yo estoy delante, claro, o el educador, el profesor, y pueden llegar a hacer algo bueno. Pero mientras esté esa persona. Pero cuando deja de estar esa persona, cuando deja de haber el premio, cuando deja de haber el castigo, ya dejan de hacerlo. Por lo tanto, educar en la libertad, importantísimo. Libertad, responsabilidad. Muy bien, muy bien. Los hábitos los tenemos para toda la vida. El orden o los estudios son problemas que nos preocupan a todos los padres. Sí. ¿Nos puede poner un ejemplo concreto? Sí. Vamos a ver, es un poco continuación de la pregunta que me has hecho antes. Yo supongo que habrás pensado ya continuarla. De hecho, si nosotros obligamos a un hijo a que se haga la cama todos los días, y está obligado a hacérsela, hay un castigo si no se hace la cama, le vigilamos todos los días para que se le haga. Claro, como no tiene libertad, él puede tener el adiestramiento de hacerla, pero no el hábito. Igual pasaría con los estudios, que me lo has preguntado. Si yo le obligo a mi hijo a estudiar todos los días a hora fija y durante un rato fijo,
y lo hace porque si no le castigo, porque estoy delante, porque le obligo, puede que tenga la costumbre, pero no adquiere el hábito interno en su propia alma, no llega a ser, no está la virtud. ¿Qué sucede? Que cuando yo le estoy obligando, el día que dejo de obligarle, concretamente el día que se van de casa esos hijos y van a la universidad, lo primero que dicen es, la cama que se la haga otro, yo no me hago la cama. Y estudiar a la fija, eso era cuando estaba en casa, ya dejo de estudiar. ¿Por qué? No lo han hecho libremente, y el no hacerlo libremente no hay hábito ni hay virtud. Por lo tanto, volvemos otra vez a insistir, libertad. Libertad, motivación. Motivar, saber los padres motivar para que quieran hacer los hijos las cosas porque son buenas. ¿Qué nos puede compartir hoy sobre los vicios? Bueno, igual que estamos hablando de virtud, existe el vicio. Igual que estamos diciendo que la virtud se graba en el cerebro, también se graba el vicio. Y entonces deja marca. El vicio es, en vez de ser repetir actos buenos, es repetir actos malos. Si yo repito el acto de drogarme, o repito el acto de beber, o uso el sexo malamente de forma repetida, adquiero un hábito malo. Hábito que una vez obtenido es muy difícil quitarlo. Lo que puedes es controlarlo, pero prácticamente lo tienes siempre. De forma que cuando te descuidas, vuelves otra vez a tu droga o vuelves otra vez a tu vicio. O sea que sería mejor adelantarnos al tema. Hay que adelantarse porque el vicio... Y trabajar las virtudes el vicio desde prácticamente pequeñines. no se corrige, lo único que haces es dominarlo, pero lo tienes latente, de forma que el que ha tenido el vicio de fumar, en cuanto se descuida, vuelve a fumar. El que ha tenido el vicio de beber, de tomar, en cuanto se descuida, vuelve otra vez a tomar. O sea, son vicios que los tiene para siempre. Por eso es tan importante educar en virtudes, porque también son para siempre. Y es importante prever que no haya vicios para evitar este problema, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Se puede anular un vicio a base de adquirir el hábito bueno o la virtud contraria? La respuesta es no. O sea, cuando yo adquiero el hábito del orden, por ejemplo, pues ese hábito lo tengo marcado para siempre. Tengo ya mi señal en el cerebro. Luego puedo marcar el hábito del desorden, o al revés. Tendría los dos, pero uno al otro no se anula. O sea, puedo tener el hábito, por ejemplo, el vicio de fumar, lo tengo. Luego puedo obtener el vicio de la fuerza de voluntad para dejar de fumar, y dejo de fumar con facilidad. Claro. Pero el hábito, el otro lo tengo siempre. O sea, uno al otro no se anula, sino que conviven los dos. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene el hábito del orden y el del desorden, le es fácil caer en cualquiera de los dos en cualquier momento, porque no se anulan, conviven los dos. O sea que hay que seguir fomentando el bueno, lo positivo. Claro, exactamente. Claro. ¿A qué edad se empieza a adquirir las virtudes? ¿Podemos hablar de...? Bueno, las virtudes, como tal virtudes, como es una disposición del alma a buscar el bien con Dios, evidentemente las virtudes te necesitas uso de razón. O sea que, por lo tanto, si me hablas de virtudes, estamos hablando de 6 años, de 7 años, depende de los niños. Pero ¿a qué edad se empieza a adquirir las virtudes? Como la virtud que se basa en el hábito, pues podemos decir a qué edad empezamos a adquirir el hábito. Y entonces los hábitos ya son mucho más pronto. De hecho, el hábito del orden lo empieza a adquirir el niño en el seno de la madre, cuando la madre lleva una vida ordenada, lleva un horario ordenado, lleva unas comidas ordenadas, sin querer ya le está transmitiendo al hijo el orden. Y luego, una vez que nace, pues ya está el orden, la sinceridad, la generosidad. ¿Podría decirse que hablamos del orden cuando una madre está embarazada y escucha música repetida todos los días? Ahí estás promoviendo la memoria más que el orden. Lo que pasa es que al promover la memoria estás facilitando la adquisición de virtudes. Muy bien, muy bien. Fomentar los hábitos buenos en los primeros años de vida es importantísimo. ¿Cuáles son esos hábitos y por cuál podemos empezar? Bueno, de hecho yo diría que el primero es el orden, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, el primero es una vez que nace el niño, pues el orden en las comidas, el orden en los horarios, el orden en sus cosas, es fundamental. Y sería el primero de todos. Después, una vez hablando de virtudes, el siguiente podría ser la sinceridad, que nada más empezar a hablar, pues está en condiciones de saber lo que es verdad. Luego está la generosidad, luego está la justicia, y ya a los 6 o 7 años empezamos a hablar de responsabilidad y laboriosidad, que son los estudios. Luego ya más adelante pues hablamos de amistad, de servicios. Se ha dicho, y de hecho debe de ser posible, ¿no?, que a un hijo, cuando se le educa en el orden,
sabe que va a venir, es más fácil que se le ordene su mente, ¿no? Y pueda adquirir hábitos. Es que es así, la mente no hay orden, no hay virtud sin orden, lo cual quiere decir que todas las virtudes necesitan orden para llegar a ser virtud. Muy bien, entonces como primordial el orden, como primordial y única. Bueno, pues sí. Más. Se ha dicho también que la importancia de adquirir virtudes de los 6 a los 7 años debe ser básico en la vida de todos nosotros. Sí, es que en los 6 a 7 años es cuando se adquieren realmente las virtudes. Por lo tanto, de 6 a 7 años es la edad en que el niño entiende, en que el niño te hace caso, en que los hijos están más dispuestos a escucharte y además se ilusionan con las virtudes. En cambio, ya cuando estás en la adolescencia, el tema es más complicado. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos con este tema tan interesante con el doctor Corominas sobre las virtudes. Continuamos con el tema de las virtudes con el doctor Fernando Corominas y tenemos una pregunta para hacerle y ver esta interesantísima reunión. Está en el ambiente la importancia de la educación en valores. ¿Cuáles son las razones para que esto suceda? Estamos en una sociedad cambiante y hemos pasado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. O sea, hace medio siglo, o al principio del siglo que viene, pasado, la mayor parte de la gente trabajaba en la industria, era una era industrial. Ahora más del 80 o el 90% de las personas que trabajan en países desarrollados o en caminos de desarrollo trabajan en servicios. Entonces, cuando las personas trabajan en servicios, cuando estamos en la era de los servicios, ¿quién es el que hace el servicio? ¿La máquina? No. El servicio lo hacen las personas. Claro, en el momento que el servicio lo hacen las personas, tú el servicio quieres que sea bueno, que sea leal, que sea sincero, que sea responsable. El servicio. ¿Quién lo hace? La persona. Luego estamos pidiendo que la persona sea leal, quiera a los demás. A ti te gusta que el que te sirve, pues te quiera y te lo haga bien y no te engañe y te pida el precio justo. Y esos son valores. Luego, en una sociedad de servicios, la persona toma auge y el valor de la persona crece con ella. Así es. He oído decir que en el campo educativo estamos viviendo un cambio de era. ¿Cuál es su opinión al respecto? En el campo educativo, la sociedad ha cambiado de la sociedad de industrial a la sociedad de servicios. Pero es que además en el campo educativo había un cambio importantísimo, pero muy importante. Yo diría que por 3 razones. Primera razón, porque de una manera masiva, la madre, que antes estaba en casa normalmente educando a los hijos, sale fuera a trabajar, con lo cual, no digo que abandone, pero deja el hogar. Lo cual no digo que es bueno, no es malo, es bueno, pero es un hecho. La madre está menos en casa. Por otro lado, los medios de comunicación entran en la familia. Antes no se veía la televisión, no se veía la radio. Ahora los medios de comunicación entran en la familia. Los medios son muy buenos, pero los contenidos a veces no. Y a veces es difícil regular y controlar esos contenidos, que de hecho están educando a nuestros hijos. Luego ya tenemos 2 maneras por las cuales hay una diferencia. Eso está en el ambiente, por lo tanto pasa en el colegio y pasa en la calle. Una de las razones. La otra es que, por otro lado, esta es muy positiva, las ciencias de la educación han avanzado tremendamente. O sea, ahora se conocen muchísimas cosas en educación que antes no se conocían. Bueno, pues el conocerlas, el saber de qué va, pues hace que puedas educar mejor, a pesar de que sea más difícil. Me has preguntado por la diferencia educativa. La diferencia educativa principalmente estaba porque nuestros abuelos, y sigo para atrás, pues tenían a los hijos, no se preocupaban de estudiar temas educativos y iban corrigiendo lo que los hijos les pasaba. O sea, el hijo no estudiaba, tengo que hacer algo para que estudie. El hijo era desobediente, que tiene que obedecer. Se pegaban los hermanos, que no se peguen. Alguien decía una mentira, que no diga mentiras. Pero fijaros bien, actuaba siempre después de que el problema saliese. Y ahora no. Ahora lo que hay que hacer es la teoría del teatro, que se dice, hay que llegar antes, hay que prevenir, hay que llegar con lo bueno antes de que llegue lo malo. Hay que sentar las buenas ideas. Hay que sentar las buenas ideas, hay que saber lo que hay que hacer
tener un proyecto educativo de la educación. Hay que llegar antes. Muy bien. Dicen que educar es diferente. ¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, más o menos la diferencia es esta, ¿no? Y yo diría que si le tengo que decir a los padres algún mensaje, padres, por favor, prepárense, aprendan a educar, aprendan las nuevas tecnologías, porque realmente las necesitan para educar bien a sus hijos. Ese sería el mensaje. Y hay otra cosa importante, el padre como papá, como padre, es una figura importantísima. Y ahora tiene que meterse más en casa, más que lo que se metía antes. Antes el padre, antiguamente, pues delegaba a la madre. Delegaba a la madre y prácticamente la educación era de la madre. Ahora, como los dos trabajan y los dos salen fuera, la educación es de ambos. Por lo tanto, padre y madre tienen que repartirse la educación de los hijos. Hacerla muy de acuerdo, por lo tanto tienen que hablar mucho, tienen que comunicar mucho. Es algo muy importante, comunicar mucho. Comunicar los padres entre ellos para organizarse cómo van a educar. Y ser, además, no contradecirse. Crear un mismo frente. Crear un mismo frente. Educativo. Ir en la misma línea. Porque así refuerzas y facilitas la educación. Claro, claro. ¿Tienen algo de innato los hábitos? ¿Se nace con la tendencia a ser ordenado o responsable? ¿Cuál es su opinión a esto? Los hábitos, como se memorizan, tienen que ver con la memoria. Cuando tú naces con la memoria limpia, o sea, no has hecho nada, no has adquirido nada. El hábito se adquiere, lo cual quiere decir que no naces con el hábito, sino que tú tienes que vivirlo, tienes que hacerlos llegar a tu propia persona, tienes que repetir actos, eres tú el que tienes que hacerlo. Por lo tanto, no se nace con los hábitos, pero sí hay cierto que bajo el punto de vista del temperamento y bajo el punto de vista de los genes, hay niños que tienen más facilidad para adquirir esos hábitos que otros. El hábito no lo tiene nadie, pero sí la facilidad para adquirirlos, pues eso sí es innato hasta cierto punto. Pero es claro que también lleva implícito un esfuerzo. No, es que tienes que adquirirlo. O sea, el hábito tú no naces no se da con él, solo. Vienes en blanco. Así Lo que pasa es que hay formas de ser, de temperamentos genéticos, que es más fácil que un niño sea ordenado más que otro, o es más fácil que un niño sea responsable más que otro. Lo adquieren con mayor facilidad. Pero al final es todo adquirido. Todo es adquirido, muy bien. ¿Nos ayudan las virtudes a tener más éxito en la vida, a ser más felices concretamente? Bueno, yo diría que la virtud es buscar el bien. El bien te mejora como persona. Por lo tanto, la persona virtuosa que se esfuerza por tener virtudes, por tener valores, está siendo mejor persona. Si es mejor persona, si es más ordenada, más responsable, más laboriosa, está claro que triunfará mejor en la vida, porque su trabajo lo hará mejor. Por lo tanto, en una sociedad de servicios, una persona que tiene virtudes tiene más posibilidades de servir mejor que otras. Luego, en el trabajo puede tener más éxito. Y además, como está buscando el bien, siempre que una persona busca el bien es más feliz. Luego, las dos cosas. Definitivamente se siente feliz. Se siente feliz porque está buscando el bien, y al ser mejor persona servirá mejor, y por lo tanto en una sociedad de servicios tendrá más facilidad de trabajar. Clarísimo, clarísimo. Hoy nos hablan de la importancia de enriquecer las neuronas del cerebro. ¿Qué tiene que ver esto con la educación en virtudes? Vamos a ver, uno de la forma de enriquecer las neuronas es la memoria. O sea, yo desde pequeño, con música clásica repetida, con cuentos repetidos, los niños nos piden que repitamos los cuentos, con videos repetidos, con películas repetidas, ellos nos piden que repitamos las películas, que repitamos las historias. Esa petición que nos hacen por puro periodo sensitivo les está reforzando la memoria. Luego hay muchos juegos, memories, que sirven para reforzar la memoria. Bueno, pues siempre que nosotros reforcemos la memoria de los hijos y por lo tanto creemos conexiones que tengan que ver con la memoria dentro del cerebro, estamos potenciando un elemento que nos sirve para los hábitos, porque los hábitos se memorizan. Luego, como los hábitos se memorizan, repetición de actos que los memoriza el cerebro para luego repetirlos, si la memoria es más potente, es más fácil adquirir el hábito, porque es más fácil memorizar el hábito. Luego hay una conexión directa entre el enriquecimiento del cerebro en la memoria con respecto a la facilidad de memorizar los hábitos. Que los hábitos están en la memoria. Y los mismos niños lo piden, ¿no? ¿Cuántas veces el mismo cuento? 20 veces, 30 veces. En su momento, la misma película. En su periodo sensitivo, el niño pide. Que quiero tener memoria, mamá. Y muchas veces queremos cambiarles, y lo mejor es eso, lo que ellos piden, ¿no? Naturalmente. Sí.
Hace unos días me hablaron de la toma de decisiones. ¿Existe alguna relación entre la toma de decisiones y las virtudes? Bueno, cuando un empresario, cuando un padre, sencillamente, cuando un trabajador toma una decisión, lo primero que tiene que procurar es que la decisión sea buena. Luego tiene que la decisión sea buena, ya estamos hablando de moral. Responsabilizarse con la decisión, estamos hablando de responsabilidad. En la decisión no debe de engañar, porque como engañe, al final no le dan caso. Estamos hablando de sinceridad. La decisión supone un trabajo, estamos hablando de laboriosidad. Luego, por lo tanto, las personas con valores tomarán mejores las decisiones y las cumplirán, las dos cosas. Qué importante es eso, ¿no? Cumplirlas. Y sobre todo sentirse tranquilo con la decisión tomada. ¿Nos puede recordar en qué consisten los planes de acción? Esa forma de vida tan importante. En nuestras escuelas estamos procurando concretar mucho la forma de conseguir un hábito. O sea, en vez de decir hay que conseguir hábitos, decimos, bueno, vamos a que este tema de educar se concrete de una forma muy sencilla. Y entonces decimos, queremos mejorar en algo, pues vamos a hacer una especie de orden, objetivo, la sinceridad, o el orden, objetivo, el orden. Después, medio, ¿cómo podemos conseguir ese objetivo? A través de ordenar su cuarto, sus juguetes, su horario. Motivación, ¿cómo le digo yo al niño, ves que estamos en orden, cómo le digo yo al niño que sea ordenado para que él libremente le dé la gana de hacerlo? Luego, como conviene dar ejemplo a los demás padres, decimos, bueno, escribe la historia. Yo lo cuento muchas veces aquí, escribe la historia. ¿Para qué? Pues para que sirva de ejemplo para otros, ¿no? Y luego el resultado, pues mira si el resultado es muy satisfactorio o no es satisfactorio, y ese marco es el que nos ayuda a hacer planes de acción. Luego hablamos de planes de acción de pasado, de presente y de futuro. De pasado es cuando corriges algo. De futuro es cuando llegas antes, cuando estás previniendo, cuando estás yendo con un proyecto educativo. Y hablamos de presente cuando está toda la familia mejorando algo en ese momento, ¿no? En su concepto, ¿el plan de acción de futuro es el que mejor funcionaría en el área educativa? Bueno, yo digo que es el más necesario, más que el que mejor funciona, es el más necesario. Y el que mejor funciona es porque como no hay nada negativo, al estar hablando de una cosa positiva, se capta mejor, no hay que quitar nada. Y por lo tanto le estás hablando de algo bueno al niño y lo capta mejor. Muy bien, muy bien. Pues eso se me haría lo más positivo para todos nosotros, ¿no? Evidentemente, que estamos en esta etapa. Hay que promover a los padres que eduquen la prevención. A futuro. A futuro. Es muy importante definitivamente. Prevenir, que tengan un proyecto educativo. Definitivamente. Bueno, señor Corominas, pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana y seguiremos en nuestro programa.